Birds flying high, you know how I feel. Muy bien, hermosa gente, nos encontramos con el licenciado Alejandro Zucolillo, flamante presidente de la Confederación Nacional de Gremios del Paraguay de Transporte. La verdad que como es, gracias Alejandro por recibirnos y estar siempre como es con nosotros, y bueno, y siempre a disposición de la gente. Eso es, en ese aspecto, como es, me saco el sombrero. Así que muchas gracias Alejandro. Y bueno, la idea es que nos cuentes un poquitito cómo es cómo nace todo esto. Creo que nació en el Congreso de Transporte, ¿no? Sí. Muchas gracias Pedro, gracias a la audiencia. Sí, esto nace como una iniciativa de uno de los puntos estratégicos que pudimos determinar dentro del Congreso de Transporte. Nos dimos cuenta que el Paraguay tiene muchas voces en el transporte, hay muchos intereses que a veces se reflejan o repercuten en un mal servicio o en una mala calidad del sistema, y entendemos que la única forma de poder lograr evolucionar este sistema es que tengamos esfuerzos coordinados. Nos dimos cuenta de que a veces no nos comunicamos entre la TIP y los gremios urbanos, pensando en que son distintos sistemas, y realmente esto es todo un sistema orgánico. Ya uno no puede hablar de un corredor sin estar hablando del otro, uno no puede desentenderse de la evolución misma del sistema de transporte, ni de los proyectos estratégicos que tiene el país, como el Metrobús o los trenes o ciertos proyectos que nosotros tenemos que participar en la construcción, en la ejecución, en la planificación, en lograr de que sea armónico y de que no sea un punto, un foco de conflicto. Entonces todos los empresarios estamos generando un consenso dentro de la Cotrapar, sacrificando un poquito también los intereses personales para poder ver el desarrollo a largo plazo del sistema. Realmente hay mucho por hacer, y como es pero yo veo de que en estos últimos tiempos se han ingresado nuevos pensamientos, nuevos conceptos, como por ejemplo decir lo que nosotros estamos invirtiendo en nuestras empresas es un patrimonio público. O sea, ustedes están invirtiendo en el patrimonio social. Es el único sector del Paraguay que invierte fortuna todos los años en un patrimonio social. Es decir, y ahí le están dando la mano, la derecha, al gobierno también. Sí, realmente nosotros cada vez nos damos más cuenta de que nosotros respondemos y tenemos que responder primero que nada a nuestros usuarios. Los pasajeros son las personas que mantienen el sistema. Este gobierno y todos los gobiernos del Paraguay han sido muy reacios y se entiende a dar ningún tipo de subsidios como se hace en los otros países, del 40 al 50% de la operación. Entonces realmente son los pasajeros los que mantienen el sistema, y para eso hay que dar una calidad de servicio, para eso hay que invertir, hay que apostar por el ciudadano y de la misma manera técnicamente sostener el sistema, que es una cosa que nosotros ponemos mucho énfasis también. Hay que entender si es que hay que racionalizar ciertos servicios para poder tener una buena calidad, o si es más importante el volumen de servicios que la calidad. Es todo un equilibrio que uno tiene que ir encontrando para que genere rentabilidad empresarial, pero al mismo tiempo uno pueda sostener el sistema a largo plazo. A ningún sistema le beneficia tener empresas canceladas, licitaciones, reorganizaciones, absorciones. Entonces uno realmente tiene que poder ver que el sistema funcione. O sea, es para mí uno de los indicadores más fuertes de que nuestro sistema tiene ciertos desequilibrios importantes, es que tenemos empresas que están quebrando todos los años. Y cuando tenés empresas que están quebrando todos los años, están dejando cientos de miles de personas sin llegar a su trabajo, realmente significa que tenemos que hacer un trabajo un poquito mejor, un poquito más técnico, y tratar de desentendernos un poquito más de la política, que siempre ha sido un desafío importante para el transporte. Muy influenciada por la política, tenemos que lograr un equilibrio técnico y económico que no dependa de intereses políticos. Me parece genial, y como esto es un año 2018 que va a marcar como es un antes y un después también. Resulta que cuando cerramos el Congreso, nos estábamos despidiendo y dijimos, yo hice la pregunta en la nota, hay un día después.
de aquí en más, ¿será lo mismo que antes? Y yo dije, no, es distinto. Y yo creo y tengo fe que va a ser distinto, para el bien del país. O sea, el presidente de la Nación puso como es el sello, hay que modernizar el transporte, porque ve que es importante, que todos los países lo están haciendo. El transporte público es parte del proyecto de gobierno para la modernización. Entonces, lo que no veo muy transparente, muy bien, es la forma como se está encarando este proyecto. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué va a pasar después del Metrobús? ¿Qué va a pasar con las empresas? ¿El recorrido que van a tener? Realmente ese es uno de nuestros objetivos estratégicos como confederación. Nosotros solicitamos al MOPC participar en la construcción y la actualización del Plan Maestro de Transporte. El Plan Maestro de Transporte ya tiene como unos 20 años de su diseño y ha sido actualizado oportunamente en ciertas oportunidades, pero entendemos de que hay que hacer una reorganización y una reestructuración de todo el sistema. Si uno va a estar invirtiendo para renovar el sistema, tiene que tener ciertas alternativas o de salida o de rediseño cuando va a entrar en ejecución un proyecto como el Metrobús, por ejemplo, que va a afectar mucho a muchas empresas, y tenemos que encontrar los puntos de equilibrio. O sea, ¿por qué la va a afectar? Bueno, estamos hablando de casi 700 buses entre corta, media y larga distancia que hoy recorren la avenida Eusebio Ayala, que estarían saliendo de circulación porque este sería un sistema con buses articulados. Que funcionaría con una troncal de alimentadores. Esos alimentadores también van a afectar el flujo de pasajeros de los otros corredores, porque el Metrobús iba a ser un sistema de transporte subsidiado por el gobierno. Entonces, cuando uno ve que va a tener un corredor donde no va a tener tránsito, donde va a tener un sistema de alimentación, donde van a operar buses articulados y se van a desviar todas las demás empresas, hay que encontrar el equilibrio económico de esas empresas que ya invirtieron. O sea, no es una solución decir que van a quedar 10.000 trabajadores desempleados, que van a quedar todos los empresarios con su patrimonio perdido, y que las personas que estaban involucradas con eso, que van a simplemente a perder. Hay que encontrar una forma equilibrada. ¿Ese es el panorama? Realmente sí. Alejandro, es desastroso. Y yo creo que más que desastroso es un panorama que no contempla el equilibrio del sistema. O sea, el equilibrio del sistema sería encontrar otros corredores donde podría potenciarse, reutilizar esos buses dentro del sistema, absorber a las empresas que hoy estén con problemas o dificultades económicas y encontrar un equilibrio. O sea, nosotros entendemos que el sistema tiene que evolucionar. Nosotros no estamos en contra de la evolución, porque la evolución genera un mejor servicio, y sostiene también los desequilibrios que tiene el modo de operar antiguo. Pero también tenemos que entender que hay personas que a través de un decreto invirtieron 1, 2 o 3 millones de dólares en sus empresas, y hoy en día se encuentran con una posibilidad de que en 6 meses no tengan un itinerario, por ejemplo, o que el itinerario que tengan no sostiene el nivel de inversión que hicieron. Entonces, realmente nosotros somos partidarios de que hay que encontrar una forma de sentarnos todos en una misma mesa y hacer un análisis técnico de cómo solucionar esto. Nosotros propusimos en algún momento ya como empresa misma el hecho de que los alimentadores, por ejemplo, creemos firmemente que deberían ser subcontratados de las empresas que renovaron sus buses dentro del sistema de renovación. O sea, si tenés una empresa que hoy está operando en un itinerario de Capiatá a San Lorenzo, cuyo itinerario sería afectado por el Metrobús, nosotros creemos que deberían de tener una prioridad para ser subcontratados y transportar a las personas de Capiatá hasta la estación del Metrobús, de modo a no perder su patrimonio y su inversión, no tener que desemplear a miles de personas. Entonces hay formas de encontrar equilibrio sin tener que hacer las cosas forzadas, sin tener que hacerlo por las malas, y creo que esta apertura que estamos teniendo con el gobierno al solicitarle la participación del Plan Maestro del Transporte, la cual nos han accedido ya muchos de los actores actuales, va a significar de que vamos a poder participar, poder entender, poder saber cuándo se va a construir una ruta al Chaco. Es una oportunidad de desarrollo para transporte y para el país mismo a nivel urbano,
¿verdad? Donde tenemos un territorio que tiene un promedio de 2 habitantes por kilómetro, a tener una oportunidad de desarrollar un sistema que de trenes o de buses o de carga mismo, ¿verdad? Todas esas oportunidades de transporte realmente hay que identificar, hay que potenciar, porque el transporte desarrolla el país, eso no cabe ninguna duda. Esto es muy jugoso, Alejandro, y es tan importante porque de pronto con esta charla nosotros estamos blanqueando varias cosas que están mal. Acabas de decir que como es empresas que invirtieron mucha plata, con un promedio de buses de costo de $140.000 por bus, es muchísima plata, y que se endeudaron en créditos estos empresarios. Sus empresas no saben dónde van a ir a parar en el momento dado cuando empiece a funcionar el bus. Ahora, ¿cómo hace? Las personas que nos están escuchando, nos están viendo, están diciendo, pero ese empresario está loco. ¿Cómo va a invertir tanta cantidad como es de plata? Va a arriesgar poner su gancho, su firma, su futuro patrimonial en algo que desconoce. Y entonces yo le digo a las personas, el gobierno, usando como es el decreto, si no renovás, yo no te renuevo, no te doy la autorización de la empresa. ¿Es así? En realidad, el incumplimiento del decreto de la renovación es el resultado de una cancelación de la empresa. No solamente una no renovación del contrato, sino que la empresa es sumariada y es cancelada. Y entendemos de que fue un mecanismo que utilizó el gobierno para poder empujar al empresariado a la renovación. Y con cierto grado de éxito, ¿verdad? Con cierto grado de éxito en empresas en las que quizás no querían invertir y ahora están invirtiendo, pero al mismo tiempo, cuando uno exige más, uno también tiene que dar más. Y no solamente estoy hablando a nivel de tarifa, sino estoy hablando a nivel técnico también. Creo que ahí es donde dejamos todavía mucho que desear en los estudios de itinerarios. En algún momento funcionó un sistema de zonal, por ejemplo, en donde las empresas, donde se iba a hacer una licitación, trabajaban en conjunto para identificar los lugares donde se estaban dejando pasajeros, y ese trabajo conjunto se hacía después desvíos o se incorporaban buses adicionales para poder captar esa demanda. Creo que tenemos que elevar el nivel técnico. Hoy en día hay demasiada información. Creo que no podemos esperar hasta una implementación completa del billetaje electrónico, porque eso en todos los países ha tardado un tiempo considerable. A pesar de las demoras que ya tenemos como país, hoy tenemos muchísima información de sistemas de GPS que tienen a bordo los buses, de cámaras que tienen a bordo los buses, como para poder identificar si estamos dejando pasajeros, si estamos respetando los índices de pasajeros que sostienen las inversiones y el sistema. Realmente, como te dije, Pedro, yo creo que hay mucho por avanzar, pero sobre todo yo creo que esta intención de formar la Cotrapar es hacer un mea culpa. Es muy fácil culpar al gobierno de turno, decir no, esto no hicieron bien, o decir que aquí hay populismo o alguna otra cosa. Esa ha sido siempre la herramienta y así nunca se ha avanzado. A diferencia de eso, nosotros tomamos otro camino ahora. Nosotros queremos acompañar el proceso, queremos ser parte, queremos entender los proyectos estratégicos de transporte que tiene el país, entender cómo podemos hacer funcionar un sistema de Metrobús sin afectar o afectando lo mínimo posible la operación de las empresas. Entonces que haya un equilibrio dentro del sistema donde nosotros participemos. Yo creo que cuando uno entra a participar, uno también genera más consenso, ¿verdad? Creo que los ciudadanos deberían de tener representantes también en este tipo de reuniones. Creo que tendrían que tener representantes de los usuarios del transporte que vengan y que digan nosotros creemos que esto es una solución o no es una solución, y así poder avanzar. Es lo que se ha logrado. Ese consenso democrático realmente ha generado mucho progreso en muchos países y nosotros nunca tuvimos un canal por el cual hacerlo. Entonces venía un grupo y te decía sí quiero, venía otro grupo y te decía no quiero. Entonces ¿en qué quedamos? Vamos a ver. O hacen porque le conviene a este grupo, o no hacen porque no le conviene al otro grupo.
Creo que ahora necesitamos buscar ya un poquito más de tecnicismo, un poquito más de seriedad, de consenso y de un poquito más de democracia en el transporte. O sea, estamos sincerando la cuestión, o sea, es una etapa de sinceramiento. Pero yo vuelvo a repetir, si estamos en una etapa de sinceramiento, el gobierno te esgrime la ley, si vos no cumplís con esta ley, te tengo que sancionar, no podés seguir trabajando, entonces vos vas a invertir. Ahora, yo gobierno sé que en unos meses va a salir un cambio. ¿Qué vas a hacer con esos buses? ¿Se sabe eso? Yo no quiero ser mal pensado, estamos, pero sí esto hay que ponerlo como es en la mesa, transparentar las cosas que hicimos mal, porque si es así, el gobierno estuvo mal, te obligó a invertir a vos en algo que después no lo vas a usar. ¿Cómo es esto? Aclárame, sácame las dudas, por favor. Claro. Yo creo que nosotros estamos explorando varias alternativas, estamos acercándonos justamente para poder planificar cómo hacerlo. Creo que quizás no se dimensionó el problema porque desde un principio tenemos que recordar el contexto también, el plan de la CETAMA de la renovación, el plan maestro de la CETAMA, ya contemplaba que el Metrobús estaría en operación actualmente. Entonces el problema era mucho más chico si habían 500 buses o 400 buses en el sistema y ahí los podías desviar que cuando continúa la renovación y todavía no entra en ejecución el Metrobús. O sea, la misma cosa el boleto electrónico. El plan de CETAMA contemplaba que como ya estaría vigente el boleto electrónico, tendrían un estudio transparente, sincero, de la cantidad de pasajeros transportados. O sea, hay que entender también el contexto. El contexto nos dice que se anticiparon ciertas cosas que no sucedieron. Quizá calculó mal los tiempos, ¿verdad? Por la no experiencia, porque no había ni una experiencia similar en Paraguay. Sería el primer proyecto de Metrobús, la primera vez implementación del boleto electrónico. Y bueno, y eso está repercutiendo en el sistema. Tenemos colegas que están en una situación muy delicada porque cada vez están invirtiendo más, hipotecando inclusive hasta sus casas, algunos de ellos. Y bueno, y sin la seguridad de que el día de mañana van a tener siquiera un itinerario. Sí, el gobierno propuso desvíos de itinerario como una alternativa, que algunos ya tienen dentro de sus contratos, inclusive los desvíos, pero hay que entender que un bus que circulaba sobre Ciudad de Ayala, si mañana circula en Avelino Martínez, sabemos que no es igual de comercial, no tiene el mismo sustento, no tiene la misma velocidad de circulación, realmente afectaría mucho al sistema y a esas empresas. Entonces, nosotros ahora estamos presentando alternativas para poder encontrar un punto de equilibrio, porque claramente no está implementado todavía el boleto electrónico, no está en vigencia el Metrobús, entonces hay que ajustar todas nuestras estimaciones previas, ¿verdad? ¿Todo esto hace que tengamos inseguridad jurídica? Sí, de hecho que sí. De hecho que no solamente inseguridad jurídica, sino falta de previsión, que es lo más peligroso en los negocios. La relación más directa es las tasas de interés, ¿verdad? Cuando alguien le presta a una persona que no sabe si va a cobrar de vuelta, suben las tasas. Sí. Entonces tiene que aumentar el retorno porque el riesgo es alto. La misma cosa ocurre cuando uno tiene un sistema donde está invirtiendo y no sabe si va a tener un retorno o si va a siquiera seguir operando en los próximos días, ¿verdad? Entonces tiene la expectativa de que debería estar generando más ingresos, pero no se está dando. Entonces ahí es donde realmente el sistema de transporte público contempla inversiones a 10 años, para que también la audiencia sepa, ¿verdad? Podemos socializar esto sin ningún problema. Todas las tarifas del sistema están construidas a 10 años de inversión. Entonces se espera de que el bus pueda repagarse en 10 años y a partir de ahí ganar el empresario. Y si uno tiene la expectativa de que el bus en el que invirtió quizá el año que viene salga de circulación o tenga que salir a venderlo, ¿verdad? Cambian mucho los números. Entonces sí se siente una inseguridad, no solamente jurídica, sino una inseguridad económica, ¿verdad? Es como invertir en un rubro que uno no sabe si va a desaparecer o si va a ser transformado, pero sobre todo sin tener la posibilidad de reaccionar. Porque finalmente estos son concesiones gubernamentales
que hay que respetarlas. Los itinerarios son del gobierno, no son del empresario, son licitados por el empresario. Entonces finalmente uno está con una tarifa fija, con un itinerario fijo, y que al mismo tiempo te pueden desviar y romper el equilibrio económico. Es una situación muy particular, muy difícil, que finalmente, como dije, Pedro, una cosa que la gente no dimensiona a veces es que el precio al final siempre lo comparte o lo paga el pasajero. El pasajero que hoy está circulando sobre Ciudad Yala a una velocidad absolutamente inaceptable de 6-7 kilómetros por hora, el pasajero que se ha quedado sin líneas emblemáticas como la que conversamos en algún momento, San Agustín, una empresa que renovó sus buses, pero al no cumplir la renovación completa fue cancelada. Esa empresa hoy deja fácilmente 10 a 15 mil personas en la calle, que se tienen que rebuscar con buses internos, tomando 2 o 3 buses, desvíos o alternativas para llegar a su casa y al trabajo, y a los trabajadores mismos, ¿verdad?, que pierden su trabajo. Entonces, cuando se rompe el equilibrio económico, a nadie le sirve, a nadie le beneficia, y realmente creemos que si elevamos el nivel técnico, tanto dentro del gobierno como de parte del empresariado, podemos encontrar un consenso para mejorar el servicio a la ciudadanía. ¿Tenés esperanzas, Alejandro? Sí, claro que sí. Tengo mucha esperanza porque estamos viendo transformaciones. Estamos viendo transformaciones, si bien son procesos largos, son procesos difíciles, si bien han habido muchos tropezones y algunas grandes caídas también dentro del proceso, vemos que esto es un sistema, y nosotros mismos como empresarios entramos dentro del sistema entendiendo que tenía muchas falencias, pero que hay una gran oportunidad para brindar un excelente servicio a la ciudadanía y para tener un retorno aceptable. ¿Qué le dirías para ir cerrando esto al empresariado y al gobierno? Yo le diría comunicación y consenso. A veces ni el gobierno puede tener lo que quiere, ni el empresario puede tener lo que quiere. Hay que encontrar un punto medio, un punto de equilibrio, un punto que le beneficie a la ciudadanía sin romper la armonía. Y creo que se puede lograr. Creo que estamos dando los pasos correctos, y creo que el primer paso y el más importante para lograrlo era la formación de esta confederación, para tener una voz y con esa voz poder negociar, consensuar y comunicarnos. Les deseo a todos ustedes mucha suerte, la necesitan, porque criterio hay, realmente, Alejandro, no te falta nada. La gente que te acompaña es gente experimentada, de muchos años en el sector. El vicepresidente es Ricardo Fustaño, de Nuestra Señora de la Asunción, o sea que, y atrás tenés como es los gremios, gente con alta experiencia en la materia y vivencias aquí. Entonces, les deseo a todos ustedes que tengan suerte, que como es y que haya un trabajo consensuado con todas las partes, y que el empresariado que siga esto, que lo siga a ustedes, y que fortalezcan los gremios, y que el gobierno, como es también fortalezca los gremios, ayude a fortalecer las instituciones, porque a través de las instituciones va a blanquear y va a generar un mejor retorno en sus planes de gobierno. Así que muchas gracias, Alejandro. Gracias, Pedro. Gracias a la audiencia. Y bueno, hasta la próxima.